la maldición de Dios y la bendición de Dios. ¿Ok, hermanos? La maldición de Dios y la bendición de Dios. ¿Ok, hermanos? La bendición, hermanos, y la maldición de Dios hacia el hombre comienza en un principio. ¿Ya? Si nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 2, hermanos, en un principio, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 7 al versículo 9 de Génesis, hermanos, ¿ya? En el principio, Dios, vemos aquí que dio bendición al hombre. Fíjense en el versículo 7 y al 9, hermano, por favor, 7 al 9. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó en un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo, dice, ¿verdad?, nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también. Y también hizo, ¿verdad?, el árbol de la vida en medio del huerto y árbol de la ciencia del bien y del mal. Primeramente, cuando Dios lo crea al hombre, la bendición maravillosa dice, mira, todo lo que tú tienes, todo eso es para ti. Una bendición grande, una bendición maravillosa. ¿Verdad, hermano? Entonces, esa bendición viene sobre, ¿verdad?, sobre el hombre. O sea, cuando Dios creó al hombre, le da a Dios una bendición. Pero ya, hermano, esa bendición luego se corta. ¿Ok? Justamente en el versículo 17, hermano, ahí del mismo capítulo, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ok? Entonces le está dando un mandamiento. ¿Ya? Y este mandamiento que le da Dios al hombre es lo que más adelante, por no obedecer, va a traer ya no una bendición de Dios al hombre, le va a traer una maldición. ¿Ya? Recuerden que la mujer fue, ¿verdad?, tentada, después comió a Adán y Eva, por los ojos abiertos, Dios, ¿verdad?, los toma, ¿verdad?, y conversa con ellos. Y conversa con 3, no con 2, ¿verdad? Conversó en el Génesis capítulo 3, donde ya Dios entrega maldición tanto para la serpiente, para la mujer, como para el hombre. De primero el hombre recibió bendición, ahora va a recibir maldición. ¿Ok? La maldición. Primeramente, la serpiente, ¿qué le dijo? Maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, ¿verdad? Maldita serás. Ya Dios está entregando una maldición aquí a la serpiente, en el capítulo 3, verso 14. En el capítulo 3, versículo 16, entrega una maldición a la mujer. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Capítulo 3, verso 17 al 19 de Génesis, hermanos. ¿Ok? Y dice ahí, versículo 17 al 19, y el hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hermanos, el hombre sale del huerto del Edén con una maldición de Dios. No sale con una bendición y le dijo, anda, que te vaya muy bien, yo estaré siempre contigo. Sale con una maldición. La maldición, ¿verdad?, que da Dios aquí es por desobedecer, hermanos. Por desobedecer, ¿ya? Y al desobedecer a Dios, Dios le tiene que maldecir. No le va a dar bendición. ¿Ok, hermanos? Y en el capítulo 4 del mismo Génesis, versículo 9 al 12, hermanos, aquí hay 2 hijos de Adán y Eva. 2 hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Capítulo 4, versículo 9, hermanos, a versículo 12. Fíjese, la maldición venía ya en sus padres por haber sacado del huerto de Edén y por no obedecer los mandamientos de Dios. Ahora pasa a su generación la maldición. Pasa a sus hijos y uno de ellos justamente es que va a recibir la maldición. Caín. Fíjese en el versículo, hermano, por favor, 9 al 12. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé.
¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. ¿Verdad? Cuando labres la tierra no volverá a dar fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Verdad, hermanos? Hermanos, dos hermanos, hijos de Adán y Eva. Este hermano envidioso mató a su hermano Abel. Y ya sale este hermano a errar por errante en la tierra, no con bendición de Dios, sino como maldición de Dios. ¿Ok? Y ahí le dice, maldito seas tú de la tierra, que abrió la boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. ¿Verdad? Cuando labre la tierra no volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Errante y extranjero tendrás destino. Tendrás que ganar por todos lados. Y cuando quieras realmente buscar una buena tierra, no te va a dar buena tierra. La tierra se cansará y no dará nada para ti. Entonces, este joven o este hombre, Caín, ya sale nuevamente en la presencia de Dios con maldición, siendo el primer homicida del mundo, matando a su propio hermano. Sale con la maldición de Dios a errar en el mundo, hermano. Pasando el tiempo, recuerden que Dios escogió un pueblo, ¿verdad, hermanos? Y como escogió a un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de los hebreos, a ellos también, hermanos, le dio bendición y le dio también maldición, ¿ok? Bendición y maldición para el pueblo de Israel. Bendición y maldición para el pueblo de Dios, escogido entre todas las naciones. Fíjense en el capítulo 11 de Deuteronomio, por favor. Deuteronomio, capítulo 11, en el versículo 8 y 9, ¿ok, hermanos? 8 y 9 dice, guardad pues todos los mandamientos, porque yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis, ¿verdad? Y entréis y podáis, y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Y para que os sean prolongadas los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darles a ellos y a su descendencia tierra que fluye leche y miel. Ok, ellos iban a entrar a esta tierra donde fluía la leche y la miel, donde realmente los frutos, los ríos, los pastos eran maravillosos, hermanos. Ok, le está diciendo, pero usted tiene que hacer algo para poder recibir la bendición mía. Fíjense el versículo 13 y 15 al 15. Si obedeciereis cuidadosamente a mi mandamiento, dice Dios, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con todas vuestras almas, yo daré la lluvia a vuestra tierra, la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para que tus ganados y comerás y te saciarás de ella. Nuevamente, bendición para este pueblo. Mira, yo te voy a dar esto es maravilloso, esto que tú te mereces. Recogerás tu grano y tu vino y tu aceite, ¿verdad? Le darás comida a tus ganados, serás de bendición. Pero si ellos, para ser bendecidos, tienen que guardar los mandamientos de Dios. Versículo 22 al 23 del mismo Deuteronomio 11. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, así amaréis a Jehová vuestro Dios, amando en todos sus caminos y siguiendo a él. Jehová también echará delante de ti o de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. ¿Ok? Nuevamente, Dios está diciendo, yo todo eso lo voy a dar a ustedes, pero ustedes tienen que obedecer mis mandamientos, guardar mi mandamiento, amarme a mí, honrarme a mí nada más, le está diciendo a ellos. ¿Verdad, hermanos? Fíjense en el versículo 26 a 28. 26 a 28.
Dice aquí, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Ok? Dios le está colocando las cosas claras al pueblo de Israel. Mira, tú obedeces y vas a tener todas estas cosas. Vas a ser una nación grande, tendrás campo, tendrás comida, todo lo que tú quieras. Si me honras y también me obedeces. Pero aquí, en el versículo 26, vienen dos cosas. Que ellos la tienen clarita, el pueblo de Dios la tiene clarita las cosas. Dios no le está diciendo cosas que no entiendan. ¿Verdad? ¿Qué le está diciendo a ellos? Ustedes van a recibir bendición y van a recibir maldición. Bendición y maldición. ¿Ok, hermanos? Eso es lo que ustedes van a recibir. Ahora, ¿la bendición para qué es? La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. ¿Ok? Si tú escuchas los mandamientos de Dios y obedeces los mandamientos de Dios, tendrás bendición. ¿Verdad? Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Ok. Si nos planteamos bien aquí, Dios le está dando las cosas claras al pueblo de Israel. Dios le está dando las cosas claras a su pueblo. Bendición y maldición. Tú sabes, bendición si me obedeces y maldición si no me obedeces. Y mucha gente dice, ¿cómo Dios va a maldecir? Vamos a ver después. ¿Verdad? Porque Dios puede venir la maldición y la bendición. El Todopoderoso lo puede hacer, ¿verdad? ¿Cómo vas a ser bendecido si no me estás obedeciendo? Dice Dios. ¿Ok, hermanos? Entonces, aquí Dios les da a ellos las cosas claritas. Más adelante, en el capítulo 27 del mismo libro, hermanos, Deuteronomio, capítulo 27, hermanos, por favor. En el versículo 11 al 26, ya, hermanos, aquí Dios le va a dar toda la maldición. Fíjense, por favor. Aquí otra vez Dios está dejando claro cuál va a ser la maldición. Porque Dios está diciendo, eres bendito si me obedeces. Eres maldito si no me obedeces. Y ahora en el capítulo 27 de Deuteronomio le dejó las cosas claras cuáles son las maldiciones. ¿Ok, hermanos? En el versículo 11 dice, mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando haya pasado al Jordán, estos estarán sobre el monte de Gerizim para bendecir al pueblo Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán, dice, sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo el varón de Israel en voz alta, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, de abominación a Jehová, obra de mano artífice y le pusieron en culto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén, así sea, sí Señor, así sea. Maldito el que deshonra a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Así es, hermano, así debe ser, ¿verdad? Todo el pueblo va a responder, amén. Maldito el que redujere, ¿verdad?, el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y todo el pueblo dirá, amén. Muy bien. Maldito el que permitiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que dice que se acostare. Maldito, ¿verdad? El que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre, hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que dice que hiere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno
para quitar la vida al inocente, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que no confirmare la palabra de esta ley para hacerlas. Y todo el pueblo va a decir amén. Ya Dios le dejó claro, ¿verdad? Deja claro esto y muchos más, pero está diciendo, esta es la maldición. Y se lo dejo claro porque al final está diciendo todo aquel que confirme las palabras de Jehová, todos dirán, sí, Señor, amén, así lo vamos a hacer, ¿verdad, hermanos? Ahí están las maldiciones. Bueno, como sabemos que Dios da maldición, tenemos que ver la otra parte que tiene que dar bendición para el pueblo. Señor, y preguntarle, ¿y cuáles son las bendiciones? ¿Y cuáles son las bendiciones que Dios le va a dar al pueblo? ¿Y cuáles son las bendiciones que tendrá el pueblo? Fíjense en el capítulo 28, hermanos. Capítulo 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrá sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el camino, en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas y los rebaños y de tus ovejas. Maldita serás, ¿verdad? Bendita serás, gracias. Bendita será tu canasta, ¿verdad? Y tu arteza de amasar. Bendita será tu entrar y bendito será tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, y por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová, tú y los anduvieres en sus caminos. ¿Ok? Ahora, fíjense en el versículo que sigue, hermanos. El versículo 11. De ahí para adelante. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país de que Jehová juró a tus padres que, ¿verdad?, que te había de dar. Te abrirá Jehová tu buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Dice, y prestarás a muchas naciones. Y tú, dice, no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Entonces, lo que va dando Dios aquí, hermanos, al final, dice, y si no te apartares de las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Ok? Entonces, si usted en el capítulo 27 de Deuteronomio, maldición. Si usted lee el capítulo 28, bendición. ¿Verdad? Toda la tierra será bendita. Todo lo que tú hagas, si tú haces esto, otro será maldito. Si tú no obedeces a Jehová tu Dios, los mandamientos, serás maldito. Si tú obedeces a Dios, los mandamientos, serás bendito. ¿Ok, hermanos? Entonces, Dios de un principio, desde cuando creó al hombre, le dio bendición y maldición. Después tuvo su pueblo y le dio bendición y maldición. ¿Ok, hermanos? Entonces, nosotros como cristianos debemos entender qué es lo que está mostrando a Dios aquí. ¿Dios es malo si da maldición? No. Porque Dios tiene las cosas claras. Y a nosotros nos entrega las cosas claras. Haz esto y vas a recibir esto otro. Haz esto y vas a recibir esto. Pero si no lo haces, vas a recibir esto. Bendición y maldición. En Juan 1:17, hermano, ¿verdad? La palabra de Dios dice que la ley vino por medio de Moisés, ¿ok? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, si esta ley
que vemos aquí fue dada para el pueblo de Israel, hermanos, para el pueblo hebreo, ¿verdad? Nosotros siempre, yo siempre digo el estudio y digo siempre a los hermanos, mira, si nosotros vamos a 1 Corintios 10, versículo 6 y versículo 11 del mismo, dice que todas estas cosas se escribieron y están escritas como ejemplo para nosotros, que hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Ok? Entonces, al leer todo esto, vemos que el pueblo sí recibió la bendición de Dios. Aquellos que obedecieron. Y también recibió la maldición de Dios a aquellos que desobedecieron a Dios, que no obedecieron los mandamientos de Dios. Y aquí, hermanos, por favor, ¿qué dice la palabra de Dios aquí? Que la ley vino por Moisés, pero ahora nosotros estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta ley fue dada por Moisés al pueblo de Israel. Fíjense, por favor, allí en Gálatas capítulo 3. En Gálatas, hermanos, capítulo 3. Fíjense en Gálatas capítulo 3, versículo 10. ¿Ok, hermanos? Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere, ¿verdad?, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿A dónde voy con este texto bíblico? Pablo tiene un problema allí con los hermanos de Galacia, que se circuncidan, que usted tiene que guardar, tiene que guardar la ley, los gentiles, y un problema grande. Y Pablo aclara la cosa bien, bien clarita. ¿Saben ustedes, si usted quiere hacer todas las cosas de la ley, hágala toda. Hágala toda. Y ese texto bíblico también lo podemos tomar para el día de hoy, hermanos. Nosotros. Si nosotros, por ejemplo, hermanos, quisiéramos tocar instrumentación musical, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos pedir diezmos, si nosotros quisiéramos que las mujeres danzaran aquí en nuestro culto, si nosotros habláramos esto, tantas cosas más, ¿podemos hacerlo? Sí, lo podemos hacer. La pregunta es, ¿debemos hacerlo? No debemos hacerlo, porque no es un mandamiento de Dios. Y ahí dice, ¿quieres tocar instrumentación musical? Sí. ¿Quieres pedir diezmos? Sí. ¿Quieres que las mujeres dancen? Sí. ¿O esto, lo que sea? Sí. Ok. ¿Y qué pasa con los otros mandamientos? Son 650 mandamientos más los 10 mandamientos. Tiene que hacerlos todos, si no está bajo maldición de Dios. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cierto? Para hacerlas. Yo puedo hablar con una persona que está guardando parte y le pongo 5 mandamientos, 5 nada más. Y le digo, ¿toca instrumentación musical? Sí. ¿Pide diezmos? Sí. ¿Matas un cordero una vez al año por tus pecados? No. ¿Guardas el día sábado? Algunos lo guardan, pero que estoy hablando yo, un evangélico, dice, no. ¿Circuncidas a tu hijo al 8º día? No. De los 5 mandamientos que yo di, está guardando solamente 2. ¿Y dónde están los otros? Maldito todo aquel. Maldito todo aquel. No va a recibir bendición de Dios, va a ser maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas para hacerlas. Maldito, ya lo leímos en Deuteronomio. Vas a recibir maldición porque no estás obedeciendo lo que Dios te está diciendo. Maldito serás, hermanos. Y aquellos que están siguiendo parte, ¿verdad?, del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, tienen un enredo, hermano, discúlpeme, un enredo muy grande. Por eso decía recién yo, ¿por qué vino la ley? Por Moisés. ¿Por qué vino la gracia y la verdad? Por Cristo. ¿A cuál de los dos seguimos? ¿A Cristo o a Moisés? No podemos seguir a los dos. O uno o otro. Y si quieres seguir a uno, que es Moisés, entonces guarda toda la ley. Si guardas en Jesucristo, estamos bajo la gracia. Y Jesús muestra también allí sus mandamientos. ¿Ok? Ahora, en el capítulo 5, verso 3, hermano, nuevamente en Gálatas 5:3 dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Si usted quiere circuncidar a un niño, está, ¿verdad? ¿Está usted listo para qué?
para guardar toda la ley de Dios. Si no la guarda, hermano, tiene un gran problema. Va a ser maldito por Dios. Discúlpeme. La gente que no está siguiendo a Dios en sus mandamientos hoy en día, en la gracia, hermano, dice la palabra de Dios que está en maldición y no en bendición. ¿Se fijan? Está en maldición y no en bendición. Hoy, hermanos, somos nosotros como cristianos, dice Pedro, pero dice que somos pueblo de Dios, linaje escogido, nación santa, ¿verdad? Esta nación santa, hermano, tiene que guardar ¿qué? También nos dio ley en Dios. No crea que usted, porque estamos en la gracia, no tenemos leyes. ¿Qué dice Jesús en Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo puedo decir, igual que lo que Jesús dijo, o lo que Dios dijo al pueblo ese día, ¿amamos a Dios, hermanos? Tendríamos que todos responder, amén. ¿O no? ¿Aman a Dios, hermanos? Amamos a Dios, ¿verdad? ¿Amo a Cristo? Sí, amo a mi Señor. ¿Qué tengo que hacer entonces si amo a mi Señor? Guarda mi mandamiento, dice el Señor. Guarda mi mandamiento como Dios le envió también al pueblo de Israel. Guarda mis mandamientos. ¿Ok? Primeramente, hermanos, nosotros vamos a entender siempre una cosa importante. Como cristianos, siempre tenemos que enseñar el verdadero evangelio. Es un mandamiento que Jesús nos dice. Predicad el evangelio a toda criatura. El verdadero evangelio, ¿verdad? Pablo, que dice ahí en la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 10, que hablemos todos una misma cosa y todos tengamos un mismo pensar escritural y espiritual. Entonces, yo no puedo aquí en la Iglesia Cristo de la Florida estar hablando algo de la Biblia cuando voy a otra congregación, escucho algo diferente de la Biblia. O si voy a un lado, me dicen, hermano, aquí solamente participamos en una copa nada más, por ejemplo, la Cena del Señor. Yo diría, sí, ¿por qué, hermano? Hermano, aquí damos un sobre que usted de los diezmos, pero aquí pasamos ofrendas. ¿Por qué, hermano? Entonces uno dice, ¿qué pasa? Todos tenemos que hablar una misma cosa. Y el que enseña una cosa diferente, hermanos, del Evangelio, fíjese lo que dice en Gálatas 1, por favor, versículo 6 a versículo 9. ¿Ok? Si guardamos los mandamientos del Señor, guardémoslos enteros. Debemos predicar el verdadero evangelio, hermanos. ¿Ok? El verdadero evangelio. Dice en Gálatas 1, 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, dice Pablo, o evangelio diferente que hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema es maldito por Dios. Aquel que está predicando otro evangelio, aquel que está predicando otra enseñanza bíblica, va a ser maldito por Dios. Va a ser maldito por Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo, si alguno predica diferente evangelio que hemos sido anunciado, sea anatema, sea maldito por Dios. Por eso es que Jesús dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si vas a salir a predicar, predica el evangelio correctamente. Porque si predicas otro evangelio, vas a ser maldito por Dios. Vas a ser maldito por Dios. Jesús, hermano, también, fíjense qué importante para nosotros como cristianos. Jesús en la última cena dijo algo muy interesante. Hacer esto en memoria de mí, ¿verdad? Lo hemos tomado hoy día. En el capítulo 26, versículo 26 al 30, ¿verdad? A 29 realmente. Habla allí Jesús diciendo, hacer esto en memoria de mí. Hacer esto en memoria de mí. ¿Ok, hermanos? Entonces, hermanos, es una bendición para el cristiano participar de la cena. Amén. ¿Verdad que es una bendición? Y si no lo hago, hermano, ¿qué pasa conmigo si no lo hago? ¿Qué pasa conmigo si no participo de esta bendición tan grande? ¿Verdad?
Allí, hermanos, en el capítulo 6 de Juan, en el versículo 50 dice, el que participa en la cena del Señor no muere. El que participa en la cena del Señor tenemos vida eterna. Versículo 53. Versículo 54. El que participa de la cena del Señor nos resucitará en el día postrero. El que participa en la cena del Señor, versículo 56, en mí permanece y yo en él. Unidad espiritual con Cristo y con Dios. Versículo 57. Vivirá por mí. ¿Ok? Vivirá por mí. Versículo 59. Vivirá eternamente. Esa es la bendición que Dios nos da si participamos de la cena del Señor. Es la bendición que Jesús nos da por participar en su cena del Señor. No vamos a morir, tenemos vida eterna, no resucitará en el día postrero, en mí permanece y yo en él, vivirá por mí y vivirá eternamente. Pero fíjese, hermano, en Hebreos, por favor. En Hebreos capítulo 10 viene una maldición. ¿Ok, hermano? Hebreos capítulo 10, hermano, en el versículo 26 en adelante. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Dice la palabra de Dios. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio de los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. Pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, horrenda cosa, ¿verdad?, es caer en manos de un Dios vivo. Él juzgará a su pueblo, dice. Él va a juzgarnos a nosotros, hermanos. Entonces, participar en esto que es maravilloso, porque dice en el versículo 25, no dejan de congregarnos antes, ¿verdad? Enfoca el punto diciendo, ¿qué pasa si no participamos en el Señor? Dice allí justamente que, ¿verdad? Dice que tengo allí algo muy interesante, ¿verdad? Dice que, primeramente, hermanos, pisoteamos la sangre del Señor Jesús cuando no queremos nada con Él. La tenemos por inmunda y hacemos frente a el Espíritu de gracia. Participar de la cena del Señor, estar con Cristo Jesús, hermanos, es tener bendición de Dios. Al no hacerlo, tenemos una maldición de Dios. ¿Cuánto castigo mayor pensáis que me será el que pisotear al Hijo del Hombre y tuviere por inmunda la sangre de Dios, el Señor Jesús? Hermano, hay muchos hermanos que no quieren nada con Dios. Hay muchos hermanos que no quieren nada con Dios. Hay muchos hermanos que se fueron de la iglesia. Ya para ellos tienen inmunda la sangre. Ya no le importa la sangre de Cristo. Ya no le importa la sangre del Señor. Ya no le importa enfrentarse el día de mañana al Espíritu de gracia. Pero dice ahí, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos debemos siempre pensar, vamos a recibir bendición de Dios y maldición de Dios, hermanos. Como cristianos también el día de hoy, ¿verdad? Fíjense lo que dice en Efesios, hermanos. En Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice, ¿verdad? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermanos, honrar a los padres, amar a los padres, no es una opción que yo digo sí o no. Sí, la puedo tener sí o no. Pero como cristiano dice, debo de hacerlo. Debo de obedecer a mis padres, debo de honrar a mis padres, ¿verdad? Y fíjense en el versículo 3, ¿para qué? Para que seas bendición de Dios en la tierra. Para que te vaya bien la tierra, ¿verdad? Y seas de larga vida en la tierra, seas bendecido por Dios en la tierra. Pero si yo desobedezco a mis padres, no honro a mis padres, los deshonro. Si yo a mis padres no
nada con ellos, ni nada, ni una pizca de caso, nada, hermanos, ¿voy a recibir bendición de Dios? No. No. ¿Cómo un hombre o una mujer puede recibir vida larga en la tierra, bendecido por Dios, al no respetar a sus padres? Esto viene de Éxodo capítulo 21, hermano, versículo 15, versículo 17. Ahí dice que deben de honrar a los padres. Es los mandamientos que Dios les dio. Y aquí, hermanos, hay una cosa interesante. Recuerden lo que pasaba con los hijos rebeldes en el Antiguo Testamento. Recuerden que aquellos contumaces, aquellos que eran borrachos, que no querían hacer caso a los padres, ¿qué hacían los padres? Le decían a los sacerdotes, y los sumos sacerdotes los llevaban, el hombre no se arrepentía, lo llegaban fuera del pueblo y moría a piedrazos. Y lo tapaban para que esa deshonra esté ahí. ¿Verdad, hermanos? Eso es lo que se hacía en el antiguo pacto. Y yo digo, yo al niño del colegio le digo, ¿cuántos de ustedes estarían vivos hoy día? Y dirían, tío, parece que no. Porque tienen todo ahí, ¿verdad? Estarían llenos de piedras. No, tío, y ahí después yo le explico esto a los muchachos. Y les digo, mira, nuestros padres son bendición, ¿verdad? Los hijos, dicen la palabra de Dios, que es una bendición para sus padres. También nosotros como hijos tenemos que tener acá arriba a nuestros padres, honrarlos. Hermanos, honrar a nuestros padres, ¿verdad? Para que te vaya bien, en la vida. Sea de larga vida también en la tierra, sea de bendición a Dios. ¿Verdad, hermano? Pero si tú no obedeces a tus padres, si tú estás yendo en contra de tus padres, ¿qué bendición vas a recibir, hermanos? No vas a recibir bendición. El último texto, hermano, para terminar este tema de hoy día, bendición y maldición. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 8 en adelante, hermanos. Y vamos a escuchar bien lo que dice aquí Pedro en un texto bíblico cortito que está ahí, que es muy interesante. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 13. Dice Pedro, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados. ¿Para qué? Para que herederéis, para que tú seas heredero de la bendición. Ok, ¿qué está diciendo aquí Pedro? Es lo mismo que dice también Santiago. De una boca no puede uno salir bendición y maldición. Pero aquí está diciendo, oye, no devuelvan mal por mal. Porque eso no corresponde. ¿Devuelvan qué? Bien por bien. Bendición por bendición por bendición. Bendigan a los hermanos siempre, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición de Dios. Ese fue lo importante que tenemos que entender. Eso es lo importante que tenemos que entender como cristianos. Hermanos, como cristianos entender que hemos sido llamados ¿para qué? Para recibir ¿qué? Heredar ¿qué? Bendición. ¿Y cuál es nuestra herencia, hermanos? No está en la tierra. Nuestra herencia está en el cielo. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y versículo 13 hay una pregunta. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Entonces, hermanos, ¿Dios escucha nuestras oraciones? Sí, Dios escucha la oración de los justos y está atento a nuestras oraciones, ¿verdad? Pero el que hace mal, no crea usted que Dios va a escucharnos. ¿En qué sentido está diciendo? Haz el bien mejor que el mal. ¿Ok, hermanos? Mejor que bendigas y no que maldigas. ¿Verdad, hermanos? ¿Qué recibimos de Dios? Bendición. ¿Y qué recibimos de Dios? Entonces, depende de nosotros, hermanos. Como dependió de un principio con Adán y Eva. Como de un principio también el pueblo de Dios. Usted tiene las reglas claras, bendición y maldición. ¿Está bien? Listo. Todos van a decir amén. ¿Verdad, hermanos? Y hoy día decimos, hermanos, amén, que Dios nos da los mandamientos
y que nos va a dar bendiciones. Pero si no hacemos lo que Él nos está diciendo en el Nuevo Testamento, no vamos a recibir bendición, sino que un castigo eterno de maldición. Que Dios le bendiga, hermano. Amén.